Mi vida como fugitivo terminó en el momento menos esperado, bajo un cielo repleto de estrellas y con las manos manchadas de sangre ajena. Siempre supe que algún día pagaría por mis crímenes, pero nunca imaginé que el precio sería convertirme en la persona que más había temido. El destino tiene formas extrañas de cobrar sus deudas, y la mía se saldó con una identidad prestada y una segunda oportunidad que no merecía. Cabalgaba por el desierto de Sonora cuando lo encontré, tendido entre las rocas con el pecho perforado por una bala. Su placa de sheriff brillaba bajo la luna, salpicada de gotas carmesí que contaban una historia de emboscada. Reconocí su rostro de inmediato. Era Alejandro Fuentes, el hombre que llevaba 3 años persiguiéndome por toda la frontera, el mismo que había jurado llevarme a la horca por mis fechorías. La ironía de la situación me arrancó una sonrisa amarga. Ahí estaba él, completamente indefenso ante su enemigo más buscado. Podría haberlo dejado morir. Nadie lo sabría jamás. Podría haberle quitado la placa como trofeo y desaparecer en la noche. Pero algo en su mirada febril me detuvo. Algo humano que creía haber perdido en mis años como bandido. Desmonté con cuidado y me acerqué a examinar sus heridas. La bala había entrado por el costado, pero no parecía haber tocado ningún órgano vital. Sus labios resecos murmuraban palabras incoherentes mientras la fiebre comenzaba a consumirlo. Sin pensar demasiado en las consecuencias, cargué su cuerpo sobre mi caballo y lo llevé hasta una cabaña abandonada que conocía en las montañas. Durante 3 días luché contra la muerte que acechaba al sheriff. Limpié su herida con whisky, extraje la bala con mi navaja y cauterizado la herida con hierro al rojo vivo. Sus gritos resonaron en la cabaña vacía mientras su cuerpo se retorcía de dolor bajo mis manos. No sabía por qué me esforzaba tanto en salvar al hombre que representaba mi perdición. Quizás buscaba redención, o tal vez solo quería demostrarme que aún quedaba algo de humanidad dentro de mí. Sea como fuere, no me permití descansar hasta que su fiebre bajó y su respiración se estabilizó. Para el 3er día, Alejandro Fuentes abrió los ojos y me miró con una mezcla de confusión y reconocimiento. Me reconoció de inmediato. Su mano buscó instintivamente el revólver que ya no colgaba de su cinturón. Sus ojos se llenaron de miedo al comprender su vulnerabilidad. Mis manos comenzaron a temblar involuntariamente al enfrentar ese momento, mientras el viento silbaba entre las tablas mal ajustadas de la cabaña, trayendo el aroma a tierra mojada de una tormenta distante. Le expliqué que lo había encontrado, herido, y que llevaba días cuidando de él. Al principio no me creyó, pero las evidencias de mi cuidado estaban por todas partes. Las vendas improvisadas, los ungüentos de hierbas, la comida preparada. Poco a poco, el recelo en su mirada dio paso a una curiosidad cautelosa. En los días siguientes establecimos una tregua silenciosa. Yo cuidaba de él y le proporcionaba alimento, mientras Alejandro recuperaba sus fuerzas lentamente. Hablábamos poco, limitándonos a lo esencial, pero gradualmente las barreras comenzaron a caer. Fue extraño descubrir que, bajo otras circunstancias, quizás hubiéramos sido amigos. Si estás sintiendo que los caminos inesperados pueden transformar vidas enteras, escribe Camino en los comentarios. Una noche, mientras compartíamos una botella de tequila junto al fuego, Alejandro me preguntó por qué había elegido la vida de forajido. Le conté sobre mi infancia en la pobreza, sobre cómo vi morir a mi madre porque no teníamos dinero para medicinas. Le hablé de mi primer robo, de cómo el hambre puede convertir a un hombre honrado en un ladrón, y sobre cómo, una vez que cruzas cierta línea, es casi imposible volver atrás. Para mi sorpresa, me escuchó sin juzgarme. Me contó su propia historia, cómo había crecido en un pueblo azotado por bandidos, cómo había jurado proteger a los inocentes después de ver a su padre asesinado por hombres como yo. Descubrimos que nuestros caminos tan diferentes habían nacido de un mismo sentimiento: la impotencia ante la injusticia. A medida que pasaban los días, empecé a ver al sheriff como lo que era, un hombre con virtudes y defectos, no tan diferente a mí. Él comenzó a verme como algo más que un criminal, reconociendo en mí las cualidades que la vida del forajido había enterrado. Una extraña amistad comenzó a florecer entre nosotros, basada en el respeto mutuo y la honestidad cruda. Una tarde, mientras cazaba en el bosque, escuché disparos cerca de la cabaña. Corrí de vuelta temiendo lo peor. 3 hombres armados rodeaban la cabaña,
antiguos compañeros de mi banda que me habían estado buscando. Habían seguido mi rastro hasta allí y ahora exigían saber por qué protegía al sheriff. Me enfrenté a ellos explicando que Alejandro era mi prisionero, que planeaba pedir rescate por él. No me creyeron. Sabían que algo había cambiado en mí y me acusaron de traición. El enfrentamiento escaló rápidamente y pronto nos vimos inmersos en un tiroteo. Logré acabar con 2 de ellos, pero el tercero escapó jurando venganza. Cuando regresé a la cabaña, encontré a Alejandro intentando levantarse, alarmado por los disparos. Le expliqué la situación, y ambos comprendimos que estábamos en grave peligro. El bandido sobreviviente regresaría con refuerzos, y no pararía hasta vernos muertos a los 2. Era cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. Esa noche, mientras preparábamos un plan para escapar, Alejandro me miró fijamente y propuso algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Su voz sonaba calmada pero decidida cuando sugirió que intercambiáramos identidades. Él tomaría mi lugar como el forajido y yo el suyo como sheriff. Nadie nos conocía lo suficientemente bien en su pueblo para notar la diferencia, y mi banda me daría por muerto tras la emboscada. La idea era tan descabellada que al principio pensé que deliraba por la fiebre, pero cuanto más lo consideraba, más sentido tenía. Alejandro estaba cansado de la vida de sheriff, de perseguir criminales sin lograr un cambio real. Yo anhelaba una oportunidad de redención, de vivir una vida honrada. Ambos veíamos en el otro la posibilidad de un nuevo comienzo. Si crees que la identidad es algo que podemos elegir y no solo algo que nos es dado, escribe Libertad ahora. Pasamos la noche entera planeando los detalles del intercambio. Alejandro me explicó todo sobre su vida, sobre las personas del pueblo, sus rutinas como sheriff, los casos pendientes. Yo le conté sobre mis escondites, mis contactos en la frontera, las rutas de contrabando que conocía. Intercambiamos historias, personales, anécdotas, cualquier detalle que pudiera ayudarnos a asumir la identidad del otro. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las grietas de la cabaña, comenzamos la transformación. Intercambiamos ropa, armas, pertenencias personales. Me entregó su placa de sheriff, sintiendo el peso del metal contra mi palma, un símbolo de autoridad que nunca pensé poseer. A cambio, le di mi pañuelo rojo, el que había usado en cada uno de mis asaltos. Me miré en un trozo de espejo roto y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Vestido con el uniforme de sheriff, con el pelo recortado y el rostro afeitado, parecía otra persona. Alejandro también lucía diferente con mi ropa de forajido y mi sombrero gastado, cubriendo parcialmente su rostro. La transformación física era sorprendente, pero sabíamos que lo más difícil sería mantener la farsa. Nos despedimos al pie de las montañas, cada uno tomando un camino diferente. Yo hacia el pueblo como el sheriff que regresaba milagrosamente de una misión, él hacia la frontera como el forajido que había logrado escapar una vez más. Nos miramos por última vez, conscientes de que este pacto nos unía para siempre, de que ahora cada uno vivía prestada la vida del otro. Cabalgué hacia San Miguel con el corazón latiendo desbocado. Cada metro me acercaba más a una nueva vida y me alejaba de mi pasado criminal. Tenía miedo, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, podía cabalgar bajo el sol sin temer ser reconocido, sin mirar constantemente por encima del hombro. Llegué al pueblo al atardecer. Las calles estaban llenas de gente que regresaba a sus hogares después de un día de trabajo. Algunos me saludaron con la mano, otros asintieron respetuosamente al ver la placa en mi pecho. Nadie cuestionó quién era yo. Todos veían lo que esperaban ver, al sheriff Alejandro Fuentes. La oficina del sheriff estaba tal como Alejandro la había descrito, ordenada y austera, con carteles de búsqueda cubriendo una pared entera. Me sorprendí al ver mi propio rostro en uno de ellos, con una recompensa sustanciosa por mi captura. Lo arranqué disimuladamente y lo guardé como recordatorio de quién había sido. Esa primera noche en la cama del sheriff no pude dormir. Me sentía como un impostor, esperando que en cualquier momento alguien descubriera el engaño. Repasaba mentalmente todos los detalles que Alejandro me había confiado, temiendo olvidar algo crucial. La responsabilidad de proteger un pueblo entero pesaba sobre mis hombros, una carga que nunca había imaginado asumir. Los días siguientes fueron un constante aprendizaje.
Tuve que familiarizarme con las leyes que durante años había quebrantado, aprender los nombres de los habitantes del pueblo, sus disputas, sus problemas. Me esforcé por recordar las anécdotas que Alejandro me había contado para no despertar sospechas cuando alguien mencionaba eventos pasados. Para mi sorpresa, resultó que tenía aptitudes naturales para el trabajo. Años de vivir al margen de la ley me habían enseñado a leer a las personas, a detectar mentiras, a anticipar problemas. Mi experiencia como fugitivo me daba una perspectiva única sobre cómo pensaban los criminales, lo que me permitía adelantarme a sus movimientos. Si consideras que nuestro pasado no define nuestro futuro y que la redención es posible, escribe esperanza en los comentarios. Mi primera prueba real llegó cuando tuve que investigar el robo en la tienda del pueblo, usando los métodos que Alejandro me había enseñado, combinados con mi propio conocimiento del mundo criminal. Logré identificar al culpable en cuestión de días. La satisfacción que sentí al devolver lo robado a su dueño fue completamente nueva para mí. Una sensación de orgullo legítimo que nunca había experimentado. Poco a poco fui ganándome el respeto de los habitantes de San Miguel. Resolví disputas de tierras con justicia. Detuve a borrachos violentos antes de que lastimaran a alguien. Escolté cargamentos valiosos sin incidentes. Cada pequeño éxito me convencía más de que esta nueva vida podía funcionar, de que realmente podía ser el hombre que pretendía ser. Sin embargo, el pasado siempre encuentra formas de alcanzarnos. Un mes después de mi llegada al pueblo, recibí noticias inquietantes. Se rumoreaba que mi antigua banda, liderada ahora por el hombre que había escapado de la cabaña, planeaba un gran asalto a la diligencia que transportaba la nómina de la mina cercana. La noticia me puso en un dilema moral. Si no actuaba, personas inocentes saldrían heridas y perdería todo lo que había construido como sheriff. Pero enfrentarme a mi antigua banda significaba posiblemente encontrarme con Alejandro, quien ahora vivía como el forajido que yo había sido. No sabía si él habría logrado infiltrarse en la banda como planeábamos, o si habría tomado otro camino. Decidí organizar una emboscada para interceptar a los bandidos antes de que llegaran a la diligencia. Reuní a un grupo de hombres confiables del pueblo y les expliqué el plan. Utilizaría mi conocimiento sobre las tácticas de la banda para anticipar sus movimientos. No les dije, por supuesto, cómo había adquirido tal información. La noche antes del asalto programado, acampamos en un cañón por donde sabía que pasarían los bandidos. Mientras los demás dormían, me alejé para contemplar las estrellas y reflexionar sobre el giro que había dado mi vida. Hacía apenas unas semanas, yo habría estado del otro lado, planeando el mismo asalto que ahora intentaba detener. Al amanecer, escuchamos el ruido de cascos aproximándose. Me puse en posición, con el corazón martilleando contra mis costillas. Pronto distinguí las siluetas de los jinetes, 8 hombres armados cabalgando a toda velocidad. Busqué entre ellos a Alejandro, pero no logré identificarlo. Quizás nunca se había unido a la banda, o tal vez había cambiado tanto su apariencia como yo. Di la señal y abrimos fuego. El elemento sorpresa funcionó. Los bandidos no esperaban una emboscada en ese punto. Varios cayeron de sus monturas en la primera ronda de disparos. Los demás se dispersaron, buscando cobertura entre las rocas. El tiroteo se intensificó rápidamente, con balas silbando por todo el cañón. En medio del caos, reconocí al líder, el mismo hombre que había escapado de la cabaña aquel día. Nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos el reconocimiento, seguido de una furia intensa. Me apuntó directamente y disparó. La bala pasó rozando mi hombro, desgarrando la tela de mi camisa. El miedo me invadió por completo, un terror primitivo que me paralizó momentáneamente. Mis piernas temblaban incontrolablemente mientras buscaba cobertura tras una roca y sentía la garganta tan seca que apenas podía tragar. A mi alrededor, el eco de los disparos rebotaba en las paredes del cañón, mezclándose con el olor a pólvora y tierra levantada por las balas. Logré recuperar el control y respondí al fuego. Mi bala encontró su objetivo, impactando en el pecho del bandido. Lo vi tambalear sobre su montura antes de caer pesadamente al suelo. Los demás, al ver caer a su líder, perdieron la determinación y comenzaron a retirarse. Pronto, el cañón quedó en silencio, salpicado de cuerpos y casquillos vacíos. Nos acercamos con cautela a revisar a los caídos. 4 bandidos muertos, 2 heridos,
y 2 que habían logrado escapar. Entre los heridos encontré al antiguo, líder de mi banda, aún con vida pero desangrándose rápidamente. Se rió al verme inclinado sobre él, una risa amarga teñida de sangre. Me reconoció a pesar del disfraz y, en sus últimos momentos, me maldijo como traidor. Pero antes de exhalar su último aliento, me susurró algo que heló mi sangre. Me dijo que Alejandro nunca había llegado a la banda, que lo habían encontrado muerto en el camino a la frontera, aparentemente asesinado por algún rival o por la naturaleza misma. No supe si creerle o si era solo una última crueldad de un hombre moribundo, pero la semilla de la duda estaba plantada. Si Alejandro había muerto, significaba que yo estaba solo en este engaño, que nunca podría volver a mi antigua vida aunque quisiera. La máscara que llevaba tendría que convertirse en mi rostro permanente. Si piensas que nuestras decisiones pasadas nos acompañan incluso cuando intentamos empezar de nuevo, escribe memoria en los comentarios. Regresamos al pueblo como héroes. La noticia de cómo habíamos frustrado el asalto a la diligencia se extendió rápidamente. La gente salió a las calles para recibirnos, aplaudiendo y vitoreando al sheriff y sus hombres por su valentía. Me sentí incómodo con la celebración, sabiendo que gran parte de mi éxito se debía a mi pasado criminal. Esa noche, mientras el pueblo celebraba en la cantina, yo me retiré temprano a la oficina del sheriff. Necesitaba estar solo para procesar lo ocurrido, para lidiar con la posibilidad de que Alejandro hubiera muerto. Si era cierto, nunca sabría si él había mantenido nuestra farsa o si había revelado nuestro secreto a alguien antes de morir. Durante las semanas siguientes, estuve más alerta que nunca. Esperaba en cualquier momento la llegada de algún oficial de un rango superior que viniera a desenmascararme, o algún conocido de Alejandro que notara diferencias inexplicables en mi comportamiento. Pero nada de eso ocurrió. Poco a poco, la tensión fue disminuyendo. Me sumergí completamente en mi papel como sheriff, esforzándome cada día por hacer honor al hombre cuya identidad había tomado. Alejandro había sido respetado y querido en el pueblo, y yo intentaba mantener ese legado. Combatí el crimen con firmeza pero con justicia. Ayudé a resolver disputas de manera equitativa. Protegí a los débiles de los abusos de los poderosos. 6 meses después de mi llegada a San Miguel, recibí una carta sin remitente. Al abrirla, reconocí inmediatamente la caligrafía. Era de Alejandro. Estaba vivo, y había establecido una nueva vida lejos de la frontera, en un lugar donde nadie conocía su pasado, ni el real ni el fingido. Me contaba que no había podido unirse a la banda como planeábamos, pero que había encontrado otra forma de vida. La carta me llenó de alivio y de una extraña sensación de camaradería. Alejandro escribía que a veces pensaba en mí, en cómo me estaría adaptando a la vida honrada. Me confesaba que él mismo había tenido dificultades para ajustarse a su nueva libertad, después de años viviendo bajo el peso de la placa. Pero ambos estábamos aprendiendo a vivir nuestras nuevas vidas, cada uno a su manera. Terminaba su carta pidiéndome que no respondiera, que era mejor para ambos mantener la distancia. Me deseaba suerte y me agradecía por haberle salvado la vida aquella noche en el desierto. Firmaba simplemente como un fantasma de su antigua identidad. Guardé la carta en un compartimento secreto de mi escritorio, el único vínculo tangible con mi vida anterior. Con el paso del tiempo, me establecí plenamente en mi papel de sheriff. Conocí a Elena, la maestra del pueblo, una mujer de espíritu fuerte e independiente, que me cautivó desde el primer momento. Comenzamos a cortejar formalmente, con la bendición de su padre, un respetado ranchero de la región. Era surrealista pensar que yo, un antiguo bandido, estaba ahora formando parte respetable de la comunidad. Nuestra relación floreció lentamente, basada en el respeto mutuo y la honestidad. Bueno, toda la honestidad que podía permitirme. Nunca le conté sobre mi pasado real, sobre el intercambio de identidades. Ese secreto pesaba sobre mí cada vez que ella me miraba con admiración, cada vez que hablaba del honor y la integridad que veía en mí. Me prometí a mí mismo compensar esa mentira siendo el mejor hombre posible para ella, protegiendo el pueblo que ahora consideraba mi hogar con todas mis fuerzas. Quizás algún día reuniría el valor para contarle la verdad, pero por ahora me conformaba con ser el hombre que ella creía que era. Un año después de mi llegada a San Miguel, surgieron rumores sobre una nueva banda que operaba en la región.
Se decía que estaba liderada por un forajido misterioso, al que llamaban el Fantasma, por su habilidad para aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Los relatos sobre él me resultaban extrañamente familiares. Si crees que el verdadero cambio comienza con una decisión valiente, escribe transformación abajo. Las descripciones coincidían parcialmente con Alejandro, pero también incorporaban elementos de mi propia leyenda como bandido. Era como si alguien hubiera creado un personaje que combinaba aspectos de ambos. Me pregunté si Alejandro había decidido regresar a la vida criminal, o si alguien más estaba aprovechando nuestras reputaciones. Lo más inquietante era que, a diferencia de las bandas habituales, el Fantasma y sus hombres tenían un código peculiar. No atacaban a los pobres, sino que se concentraban en los ricos terratenientes y en los transportes de las grandes compañías mineras. Algunos incluso decían que compartían parte de su botín con los necesitados, creando una imagen de bandidos justicieros. Recibí órdenes de investigar y detener a esta banda, lo que me colocaba en una posición complicada. Si realmente era Alejandro quien estaba detrás de esto, me vería obligado a perseguir al hombre que me había dado una segunda oportunidad. Pero también tenía un deber con el pueblo que había jurado proteger. Organicé varias expediciones para intentar interceptar a la banda, pero siempre parecían estar un paso por delante de nosotros. Era como si conocieran nuestros movimientos de antemano, como si tuvieran información privilegiada. Empecé a sospechar que contaban con algún informante dentro del pueblo, posiblemente alguien cercano a la oficina del sheriff. Mis sospechas se confirmaron cuando, tras compartir un plan falso con mi ayudante, la banda evitó perfectamente nuestra emboscada y atacó en otro lugar. Confronté a mi ayudante, quien eventualmente confesó que pasaba información a la banda a cambio de dinero. Me sentí traicionado, pero también comprendí su desesperación. Su familia pasaba por dificultades económicas. En lugar de arrestarlo, le propuse un trato. Seguiría pasando información a la banda, pero ahora bajo mi supervisión. Le daríamos datos parcialmente correctos que me permitirían predecir los movimientos de la banda sin ponerlos directamente en peligro. Mi objetivo no era capturarlos de inmediato, sino averiguar si Alejandro estaba realmente involucrado. El plan funcionó. Mediante información cuidadosamente manipulada, logré determinar el próximo objetivo de la banda: un cargamento de plata que sería transportado desde la mina hasta el banco del pueblo. Me adelanté al punto de emboscada y esperé solo, oculto entre las rocas. Quería un encuentro privado, lejos de ojos y oídos indiscretos. La banda llegó puntual al amanecer, justo cuando el primer rayo de sol iluminaba las montañas. Eran 8 jinetes enmascarados, liderados por una figura que cabalgaba un caballo negro. Observé desde mi escondite, buscando en los movimientos del líder algo que me confirmara si era Alejandro o no. El asalto fue rápido y organizado, evidencia de una planificación meticulosa. Detuvieron la diligencia sin disparar un solo tiro, sometieron a los guardias y descargaron los cofres de plata con eficiencia. Estaba impresionado por la precisión de la operación, tan diferente de los asaltos caóticos que yo solía liderar en mi época de forajido. Cuando la banda se preparaba para partir con el botín, salí de mi escondite con las manos en alto, mostrando que iba desarmado. Los bandidos inmediatamente apuntaron sus armas hacia mí, pero su líder les ordenó con un gesto que esperaran. Se acercó lentamente en su caballo, observándome con atención a través de su máscara. Al llegar frente a mí, desmontó con un movimiento fluido. Era de mi misma estatura, con una complexión similar. Nos miramos fijamente durante un largo momento, evaluándonos mutuamente. Finalmente, se quitó la máscara revelando un rostro que conocía bien, aunque ahora lucía una cicatriz que no estaba allí la última vez que nos vimos. Era Alejandro, pero transformado por el tiempo y las experiencias. Sus ojos reflejaban una dureza que no tenían antes, mezclada con una chispa de la misma ironía que había mostrado durante nuestros días en la cabaña. Sonrió levemente al reconocerme, un gesto que combinaba camaradería y desafío. Nos apartamos del grupo para hablar en privado. Me contó que había intentado establecer una vida normal lejos de la frontera, pero que la injusticia que veía a su alrededor lo había llevado de vuelta al camino de la ilegalidad. Solo que esta vez, operaba bajo sus propias reglas, siguiendo un código moral que no había podido implementar como sheriff. Me explicó que su banda robaba principalmente a las grandes compañías que explotaban a los trabajadores y a los terratenientes, corruptos que abusaban de los campesinos. Parte del botín lo distribuían entre familias necesitadas,
y financiaban pequeñas escuelas en comunidades olvidadas. Se veían a sí mismos como justicieros, no como simples bandidos. Me sentí abrumado por una mezcla de admiración y preocupación. Lo que Alejandro hacía era noble en cierto sentido, pero seguía siendo ilegal. Y como sheriff, mi deber era hacer cumplir la ley. Estábamos nuevamente en lados opuestos, aunque ahora con los papeles invertidos. Yo representaba la ley que él quebrantaba. Durante nuestra conversación sentí una profunda sensación de asombro ante el giro inesperado de nuestros destinos. Mi pulso se aceleró mientras contemplaba las infinitas posibilidades que se abrían ante nosotros y sentí un hormigueo recorriendo mi espina dorsal. Alrededor nuestro, el desierto despertaba con los primeros rayos del sol, tiñendo el paisaje de tonos dorados y naranjas, mientras el suave murmullo del viento entre los cactus parecía susurrar secretos antiguos. Si crees que los caminos opuestos a veces pueden conducir al mismo destino, escribe encuentro en los comentarios. Le propuse un acuerdo. No intentaría capturarlo directamente, pero tampoco podía permitir que siguiera operando libremente en mi jurisdicción. Establecimos límites, líneas que ninguno de los dos cruzaría. Él evitaría derramamiento de sangre y no atacaría intereses vitales para el pueblo. Yo dirigiría las búsquedas hacia otras zonas, dándole espacio para operar fuera de mi territorio. Era un equilibrio precario, una alianza secreta entre el sheriff y el bandido, unidos por un pasado compartido y un intercambio de identidades que había cambiado nuestras vidas para siempre. Antes de separarnos, Alejandro me entregó un pequeño saco con monedas de oro, pidiéndome que lo usara para ayudar discretamente a las familias más necesitadas del pueblo. Acepté el oro con renuencia, prometiendo distribuirlo como ayuda anónima entre quienes más lo necesitaban. Nos despedimos con un simple apretón de manos, conscientes de que probablemente pasaría mucho tiempo antes de que volviéramos a encontrarnos cara a cara. Cada uno regresó a su mundo, a la vida que habíamos elegido o que las circunstancias nos habían impuesto. De vuelta en el pueblo, reporté que había visto a la banda a distancia, pero que habían escapado antes de poder interceptarlos. Nadie cuestionó mi relato. Mi reputación como sheriff honesto y dedicado estaba firmemente establecida. El oro que Alejandro me había dado lo convertí en alimentos y medicinas que distribuí discretamente entre las familias más pobres. Los meses siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Seguí cumpliendo mis deberes como sheriff, resolviendo disputas, manteniendo la paz, protegiendo al pueblo. Mi relación con Elena se formalizó y comenzamos a planear nuestro matrimonio para la primavera siguiente. Mi vida como Alejandro Fuentes se consolidaba día a día, mientras mi pasado como forajido se desvanecía gradualmente en la memoria. Ocasionalmente llegaban noticias sobre las actividades de El Fantasma y su banda, siempre en lugares distantes, respetando nuestro acuerdo. Seguí el rastro de sus hazañas a través de los relatos de viajeros y los informes de otros sheriffs. Su leyenda crecía, mezclando realidad y ficción, convirtiéndolo en una figura casi mítica en la región. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí la visita inesperada de un marshal federal. Venía desde la capital para investigar una serie de robos a bancos y diligencias que se habían producido en varios estados. Su principal sospechoso era El Fantasma, y quería mi colaboración para capturarlo. El marshal, un hombre llamado Rodríguez, era meticuloso y perspicaz. Había seguido el rastro de la banda durante meses, recopilando testimonios y evidencias. Me mostró un mapa donde había marcado todos los asaltos atribuidos a El Fantasma, revelando un patrón que yo no había notado. La banda se movía en círculos y parecían estar regresando gradualmente hacia San Miguel. Me inquietó la posibilidad de que Alejandro estuviera rompiendo nuestro acuerdo, acercándose peligrosamente a mi jurisdicción. Pero también era posible que el marshal hubiera malinterpretado los movimientos de la banda, o que hubiera atribuido a El Fantasma asaltos cometidos por otros grupos. Decidí mantener la calma y ofrecer mi ayuda, para poder controlar la situación desde dentro. Durante las semanas siguientes, acompañé al marshal en varias expediciones por la región. Visitamos pueblos vecinos, entrevistamos a testigos, seguimos pistas que casi siempre resultaban falsas o llegábamos demasiado tarde. Rodríguez se frustraba cada vez más,
mientras yo intentaba sutilmente dirigir la investigación lejos de las verdaderas rutas de Alejandro. Un día, mientras regresábamos de una expedición fallida, el marshal me confesó algo inquietante. Me dijo que la descripción física del fantasma coincidía sorprendentemente con la del sheriff Alejandro Fuentes, antes de su misteriosa desaparición y posterior reaparición un año atrás. La implicación era clara. Sospechaba que podía haber alguna conexión entre ambos. Mantuve la compostura, pero internamente mi mente trabajaba a toda velocidad. El marshal estaba peligrosamente cerca de descubrir la verdad. Si conectaba los puntos correctos, podría desenmascarar nuestro intercambio de identidades. Tanto mi nueva vida como la de Alejandro penderían de un hilo. Necesitaba advertirle del peligro, pero no sabía cómo contactarlo sin levantar sospechas. La oportunidad llegó de manera inesperada. Una noche, mientras cenaba en la cantina con el marshal, un joven se acercó a nuestra mesa. Dijo ser un mensajero, y me entregó una nota aparentemente enviada por un ranchero que reportaba ganado robado. Reconocí inmediatamente la caligrafía de Alejandro. El mensaje era breve pero claro. Solicitaba un encuentro urgente esa misma noche en las afueras del pueblo. Si crees que los lazos forjados en momentos difíciles pueden durar toda una vida, escribe lealtad en los comentarios. Me excusé con el marshal alegando que debía atender este asunto. Se ofreció a acompañarme, pero logré convencerlo de que se trataba de un problema menor que podía resolver solo. Cabalgué hacia el punto de encuentro con la inquietud creciendo en mi pecho. No sabía si Alejandro estaba al tanto de la investigación del marshal o si tenía otros motivos para arriesgarse a venir tan cerca del pueblo. Lo encontré esperando, junto a una pequeña fogata, oculto entre las rocas. Al verme llegar, apagó el fuego de inmediato. Su rostro reflejaba preocupación mientras me explicaba el motivo de su arriesgado acercamiento. Había descubierto que uno de sus antiguos compañeros de banda, alguien que conocía nuestro secreto, había sido capturado y estaba siendo trasladado a la prisión estatal. Este hombre, apodado El Tuerto, había estado presente en la cabaña el día que rescaté a Alejandro. Conocía nuestras verdaderas identidades y, según los informantes de Alejandro, estaba dispuesto a revelar todo a cambio de una reducción en su condena. Si hablaba, nuestro elaborado engaño quedaría al descubierto y ambos enfrentaríamos graves consecuencias. Necesitábamos actuar rápidamente. El Tuerto sería trasladado en 2 días, pasando precisamente por San Miguel en su camino hacia la prisión estatal. Alejandro planeaba interceptar el transporte y silenciar a El Tuerto antes de que pudiera hablar. Me pidió que no interfiriera, que encontrara una excusa para estar lejos del pueblo durante el asalto. Me negué rotundamente. No podía permitir un ataque en mi jurisdicción, ni siquiera para proteger nuestro secreto. Además, el marshal estaría especialmente alerta, esperando cualquier movimiento de la banda. Sería una trampa perfecta para capturar a Alejandro. Le propuse una alternativa, una solución que requeriría astucia en lugar de violencia. Mi plan era simple pero arriesgado. Yo mismo escoltaría el transporte de prisioneros, insistiendo en que era mi deber como sheriff local. Durante el trayecto encontraría el momento para hablar a solas con El Tuerto. Le ofrecería un trato, su silencio a cambio de facilitar su fuga en el futuro. Conocía suficientes trucos del oficio para hacer creíble la promesa. Alejandro dudaba de la efectividad de mi plan, pero finalmente accedió a darme una oportunidad. Si fallaba, él intervendría a su manera. Nos despedimos con la tensión de saber que nuestros destinos pendían de un hilo muy frágil. Regresé al pueblo con la mente ocupada en los detalles de lo que debía hacer. Al día siguiente, me presenté, voluntario para escoltar el transporte de prisioneros cuando llegara a San Miguel. El marshal Rodríguez se mostró complacido con mi iniciativa y decidió acompañarme, lo que complicaba considerablemente mi plan. Necesitaría encontrar la forma de hablar con El Tuerto sin que el marshal sospechara. El transporte llegó al atardecer, una diligencia reforzada custodiada por 4 guardias armados. Dentro iban 3 prisioneros encadenados, entre ellos El Tuerto. Lo reconocí de inmediato por el parche que cubría su ojo izquierdo y la cicatriz que cruzaba su mejilla. Él también pareció reconocerme. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. Pasaron la noche en la cárcel del pueblo, bajo mi vigilancia y la del marshal. Durante mi turno de guardia, intenté acercarme a la celda de El Tuerto,
Pero Rodríguez siempre parecía estar cerca, observando con atención. El prisionero me miraba con una mezcla de curiosidad y malicia, consciente del poder que tenía sobre mí. Al amanecer, iniciamos el viaje hacia la prisión estatal. Yo cabalgaba junto a la diligencia, mientras el marshal iba adelante explorando el camino. Era un día claro, perfecto para viajar, pero también para una emboscada. Me mantenía alerta, buscando cualquier señal de la presencia de Alejandro y su banda en las colinas circundantes. Tras varias horas de viaje, nos detuvimos junto a un arroyo para descansar los caballos. Mientras los guardias vigilaban a los otros prisioneros, conseguí un momento a solas con el tuerto. Le hablé directamente, recordándole que conocía todos los escondites y contactos de la banda, información que podría usar para capturar a sus antiguos compañeros si él revelaba nuestro secreto. El tuerto se rió, poco impresionado por mi amenaza. Me dijo que ya no tenía nada que perder, que prefería la satisfacción de vernos caer a Alejandro y a mí antes que proteger a una banda que lo había abandonado. Pero dejó entrever que podría cambiar de opinión si le ofrecía algo verdaderamente valioso. Le propuse un trato que no podría rechazar. Le prometí no solo facilitar su fuga en el futuro, sino también una parte del oro que había acumulado durante mi tiempo como forajido, oro que tenía escondido y que nadie más conocía. Era una mentira, por supuesto, pero una que sonaba convincente viniendo del antiguo líder de la banda. El tuerto consideró mi oferta, evaluando mi sinceridad. Finalmente asintió, aceptando el trato. Me advirtió que si lo traicionaba, encontraría la forma de hacer llegar la verdad a las autoridades, incluso desde la prisión. Nos separamos justo cuando el marshal regresaba para verificar la situación. Continuamos nuestro viaje sin incidentes. Ocasionalmente creía ver movimiento en las colinas, señales de que Alejandro y su banda nos seguían a distancia, listos para intervenir si mi plan fracasaba. Pero no fue necesario. Llegamos a nuestro destino sin contratiempos, y entregamos a los prisioneros a las autoridades de la prisión estatal. De regreso a San Miguel, el marshal Rodríguez me comunicó que continuaría su investigación en otra dirección. Aparentemente, había recibido informes sobre la presencia de El Fantasma en una región distante. Me sentí aliviado al verlo partir, llevándose sus sospechas lejos de nosotros, al menos por ahora. Esa noche, encontré una nota sobre mi escritorio. No tenía firma, pero reconocí la letra de Alejandro. Me agradecía por resolver la situación sin violencia y me informaba que se alejaría de la región por un tiempo, para dejar que las aguas se calmaran. Terminaba con una frase que resonó profundamente en mí, algo sobre cómo nuestros caminos, aunque diferentes, siempre parecían entrelazarse. Si crees que a veces las segundas oportunidades nos encuentran en los lugares más inesperados, escribe Destino en los comentarios. Los meses siguientes transcurrieron con una tranquilidad que casi parecía sospechosa. Mi boda con Elena se celebró en la primavera, una ceremonia sencilla pero emotiva que unió a todo el pueblo. Mientras pronunciaba mis votos, sentí una mezcla de felicidad y culpa. Elena se casaba con un hombre cuyo pasado y verdadera identidad desconocía completamente. Nuestra vida matrimonial comenzó con la promesa de un futuro estable. Elena continuó enseñando en la escuela del pueblo, mientras yo seguía cumpliendo mis deberes como sheriff. Compramos una pequeña casa a las afueras, con suficiente terreno para criar algunos animales y cultivar un huerto. Era la vida que nunca pensé merecer, construida sobre una mentira que cada día pesaba menos. Un año después de nuestra boda, Elena me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba embarazada. Esperábamos nuestro primer hijo para el invierno. La felicidad que sentí al escuchar sus palabras fue indescriptible, pero también vino acompañada de un nuevo miedo. Ahora no solo tenía que proteger mi secreto por mí, sino por mi familia. La noticia de mi futura paternidad me hizo reflexionar profundamente sobre mi pasado y mi presente. ¿Qué le contaría a mi hijo sobre quién era yo realmente, sobre de dónde venía, sobre mis antepasados? Tendría que construir otra mentira, crear un pasado ficticio para explicar la ausencia de una familia extendida, de raíces conocidas. Mientras lidiaba con estas preocupaciones, recibí noticias inquietantes sobre El Fantasma. Según los informes, su banda había sido emboscada por un numeroso grupo de Rangers cerca de la frontera. Varios de sus hombres habían muerto en el I-980 enfrentamiento,
y el propio fantasma había resultado gravemente herido, aunque había logrado escapar. No se sabía si había sobrevivido a sus heridas. Me preocupaba el destino de Alejandro, pero no tenía forma de contactarlo sin levantar sospechas. Durante semanas, revisé ansiosamente cada informe, cada rumor sobre el fantasma, buscando alguna confirmación de que seguía con vida. Finalmente, cuando el invierno comenzaba a ceder paso a la primavera, recibí una señal. Un viajero llegó al pueblo vendiendo artesanías y pequeñas curiosidades. Entre sus mercancías había un pañuelo rojo idéntico al que yo solía usar como forajido, el mismo que le había dado a Alejandro durante nuestro intercambio. El vendedor me contó que un hombre misterioso le había pedido específicamente que pasara por San Miguel y ofreciera ese pañuelo al sheriff. Compré el pañuelo intentando no mostrar demasiado interés. Oculto en un doblez, encontré una nota escrita con una caligrafía que apenas reconocí, como si hubiera sido escrita con mano temblorosa. Alejandro me informaba que había sobrevivido al ataque, pero que sus heridas eran graves. Se había retirado a un monasterio en las montañas, donde los monjes cuidaban de él mientras se recuperaba. Me pedía que, si era posible, fuera a verlo. Sentía que su tiempo se agotaba y quería hablar conmigo una última vez. Daba indicaciones precisas sobre cómo encontrar el monasterio, un lugar remoto conocido por acoger a hombres que buscaban redención al final de sus vidas. La petición me puso en un dilema. No podía simplemente abandonar mis responsabilidades como sheriff y esposo, especialmente con Elena en avanzado estado de embarazo. Pero tampoco podía ignorar la llamada de quien, a pesar de nuestras complicadas circunstancias, consideraba un amigo, quizás el único que conocía mi verdadero yo. Decidí ser honesto con Elena, al menos parcialmente. Le conté que había recibido noticias de un antiguo amigo que estaba gravemente enfermo y quería verme antes de morir. Le expliqué que el viaje tomaría una semana, quizás 2, y que entendería si ella prefería que me quedara debido a su embarazo. Para mi sorpresa, Elena me animó a ir. Me dijo que aún faltaban 2 meses para el parto y que estaría bien cuidada por su familia durante mi ausencia. Vio en mis ojos la importancia que este viaje tenía para mí, aunque no pudiera explicarle completamente las razones. Su comprensión y confianza me hicieron sentir aún más culpable por los secretos que mantenía. Partí una mañana de primavera, dejando al ayudante del sheriff a cargo durante mi ausencia. Seguí las indicaciones de Alejandro, adentrándome en las montañas por caminos cada vez más estrechos y difíciles. El paisaje se volvía más agreste y solitario a medida que ascendía, como si el mundo civilizado quedara cada vez más lejos. Después de 3 días de viaje, divisé el monasterio en la distancia. Era una construcción antigua de piedra gris, aferrada a la ladera de la montaña como si formara parte de ella. Un lugar austero pero sereno, alejado de las preocupaciones mundanas. Ideal para quienes buscaban paz o, como en el caso de Alejandro, un refugio para sanar heridas tanto físicas como espirituales. Fui recibido por un monje anciano que pareció esperarme. Sin hacer preguntas, me guió a través de pasillos de piedra fría hasta una pequeña celda en el ala más apartada del monasterio. Allí, recostado en un catre sencillo, encontré a Alejandro, o lo que quedaba de él. Estaba irreconocible. Su rostro, antes fuerte y decidido, ahora estaba demacrado por la enfermedad y el dolor. Su cuerpo, antaño vigoroso, se había consumido hasta parecer el de un anciano. Pero sus ojos, cuando me vieron entrar, se iluminaron con la misma intensidad que recordaba. Me hizo un gesto débil para que me acercara. Nos quedamos solos en la celda. Alejandro habló con voz quebrada, contándome cómo había sido emboscado por los Rangers, cómo una bala había penetrado en su pulmón causando un daño irreparable. Los monjes habían hecho lo posible por salvarlo, pero la infección se había extendido. Sabía que le quedaba poco tiempo. No había amargura en sus palabras cuando hablaba de su inminente final. Me confesó que los últimos años, viviendo como el fantasma, habían sido los más plenos de su vida. Había encontrado un propósito, una forma de hacer justicia que nunca logró como sheriff. No se arrepentía de nuestro intercambio de identidades ni de las decisiones que había tomado después. Sentí una profunda gratitud hacia este hombre que había cambiado mi destino, que me había dado la oportunidad de redimirme.
Mi garganta se cerró con emoción mientras intentaba expresar lo que significaba para mí, y tuve que tragar varias veces para contener las lágrimas. Desde la ventana abierta de la celda, el sonido de las campanas del monasterio resonaba en el valle, mezclándose con el suave murmullo de una fuente en el patio interior. Pasamos los siguientes días conversando durante las horas en que Alejandro tenía fuerzas. Me contó historias de sus aventuras como el fantasma, de las personas que había ayudado, de los momentos de peligro y exaltación. Yo le hablé de mi vida como sheriff, de Elena, del hijo que pronto nacería, nuestras vidas tan diferentes, unidas por un extraño lazo del destino. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas tiñendo la celda de tonos dorados, Alejandro me pidió algo inesperado. Quería que le contara historias de mi pasado como forajido, de los tiempos antes de conocernos. Al principio me sorprendió su petición, pero comprendí que buscaba una conexión con la vida que él había adoptado, una confirmación de que su elección había tenido sentido. Le narré mis experiencias sin glorificarlas ni disculparlas, las decisiones que me llevaron a la vida criminal, los momentos de adrenalina y los largos periodos de soledad y miedo. Le hablé de los compañeros que había perdido, de las veces que estuve cerca de ser capturado, de cómo gradualmente me fui convirtiendo en alguien que no reconocía cuando me miraba al espejo. Si piensas que cada historia tiene múltiples formas de ser contada y que todas pueden ser verdad a su manera, escribe perspectiva en los comentarios. Alejandro escuchaba con atención, como si absorbiera cada palabra, cada detalle. De vez en cuando asentía o sonreía levemente, reconociendo en mis relatos ecos de su propia experiencia. Era como si estuviéramos completando un círculo, compartiendo las partes de nuestras vidas que el otro había vivido en su lugar. Una mañana, entré en su celda y supe de inmediato que el final estaba cerca. Alejandro respiraba con dificultad. Su piel tenía un tono grisáceo. Me senté junto a él y tomé su mano. Con un esfuerzo visible, me entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Me pidió que no lo abriera hasta que hubiera regresado a San Miguel. Sus últimas palabras fueron para agradecerme, no solo por haber salvado su vida aquella noche en 1900 en el desierto, sino por haberle dado la libertad de vivir según sus propios términos. Me hizo prometer que criaría a mi hijo con los valores que ambos habíamos descubierto, la justicia verdadera que trasciende las leyes escritas, la compasión que va más allá del deber. Alejandro Fuentes, el verdadero Alejandro, murió al atardecer. Los monjes lo enterraron en el pequeño cementerio del monasterio, con una ceremonia sencilla a la que asistí como único doliente. La lápida llevaba solo un nombre, Francisco, el nombre que había adoptado durante su estancia en el monasterio. Su verdadera identidad, como la mía, quedaría para siempre en las sombras. Regresé a San Miguel con el corazón pesado pero en paz. El viaje de vuelta me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido, sobre cómo un encuentro fortuito había cambiado el curso de dos vidas, sobre las extrañas vueltas del destino que nos llevan por caminos insospechados. Elena me recibió con los brazos abiertos, su vientre ahora prominente con nuestra hija por nacer. No me preguntó detalles sobre mi misterioso amigo, respetando mi silencio, confiando en que si necesitaba compartir más, lo haría cuando estuviera listo. Su amor incondicional era un regalo que seguía sorprendiéndome cada día. Esa noche, solo en mi despacho, abrí el paquete que Alejandro me había entregado. Contenía su diario personal, donde había registrado sus pensamientos y experiencias desde nuestro intercambio de identidades, y un mapa detallado que señalaba la ubicación de varios alijos de oro que había acumulado durante sus años como el fantasma. En una nota adjunta, me pedía que usara el oro para ayudar a quienes lo necesitaran, para continuar de alguna manera su legado. Me sugería crear un fondo anónimo para apoyar a huérfanos y viudas, para financiar la escuela del pueblo, para asegurar que la justicia llegara a quienes el sistema oficial olvidaba. Era su último acto de rebeldía y generosidad. Cumplí su deseo. En los años siguientes, utilicé discretamente el oro para mejorar la vida en San Miguel y los pueblos cercanos. Nadie, ni siquiera Elena, conocía el origen de estos fondos que aparecían misteriosamente cuando más se necesitaban. La leyenda del fantasma persistió, transformándose gradualmente en un mito sobre un bandido justiciero que protegía a los desamparados. Nuestra hija nació en el invierno, fuerte y sana,
con los ojos oscuros que me recordaban a los míos antes de que el tiempo y las experiencias los cambiaran. La llamamos Alejandra, un pequeño homenaje que solo yo entendía completamente. Elena. Pensaba que era por mi abuela, otra de las mentiras piadosas que habían construido mi nueva vida. Mientras la sostenía en mis brazos por primera vez, le susurré una promesa. Le contaría algún día la verdad sobre quién era yo, sobre el hombre que me había dado la oportunidad de ser su padre. Le enseñaría que las personas pueden cambiar, que los errores del pasado no tienen por qué definir el futuro, que la redención es posible incluso para aquellos que parecen no merecerla. Los años pasaron. San Miguel creció y prosperó. Seguí, siendo el sheriff respetado, el esposo devoto, el padre amoroso. Ocasionalmente, cuando cabalgaba solo por el desierto, me permitía recordar quién había sido, las vidas que había vivido, el forajido que fui, el sheriff que pretendí ser, y el hombre en que me había convertido. Todos eran partes de mí. A veces, en noches claras, miraba las estrellas y pensaba en Alejandro, en nuestros destinos entrelazados, en cómo un acto de compasión había desencadenado una transformación que ninguno de los dos podría haber imaginado. Le agradecía en 1900 silencio por la vida que me había permitido tener, por la familia que ahora era mi razón de existir. Nunca supe si hice lo correcto al mantener nuestro secreto, al vivir una vida construida sobre una identidad prestada. Pero cada vez que veía a mi hija crecer fuerte y feliz, cada vez que Elena me miraba con amor, cada vez que ayudaba a alguien del pueblo, sentía que, de alguna manera, ambos habíamos encontrado nuestro verdadero lugar en el mundo. Mi vida, como fugitivo, terminó aquella noche bajo las estrellas, cuando decidí salvar a un hombre que debería haber sido mi enemigo. Mi vida como el sheriff Alejandro Fuentes comenzó al amanecer siguiente, cuando intercambiamos nuestras identidades, y con ellas, nuestros destinos. Entre esos dos momentos, encontré la redención que no sabía que buscaba, y la paz que nunca creí merecer.